Reporte 100. El diputado federal por Morena, Hamlet García Almaguer, está con nosotros esta mañana. Hamlet, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Pues nos desvelamos anoche votando, designando a los consejeros del INE mediante insaculación. Ahorita entrevisté al senador Arturo Burs, senador de Morena por Sonora, y en un arranque de honestidad, o de sinceridad, o de, puedo decir, ingenuidad, dijo que qué bueno que Guadalupe Tadei Zavala es la nueva presidenta del INE porque es una mujer cercana al presidente. ¿Es cercana al presidente la nueva consejera presidenta del INE, como lo dice Arturo Burs? Pues yo diría que qué bueno que quede una mujer de Sonora. Sí. Eso debe ser una buena noticia para los sonorenses, porque normalmente, yo soy del estado de Jalisco. Sí, lo sé. Los cargos recaen en personas de la Ciudad de México. Durante muchas décadas, pues los asientos en la Suprema Corte, en el Consejo General del INE, la Sala Superior del Tribunal Electoral, todos estos órganos clave, pues han estado integrados mayoritariamente por personas de la Ciudad de México, sobre todo en las presidencias. Sí. Entonces es una buena noticia para el federalismo que alguien que viene de un órgano local, de una entidad federativa distinta a la Ciudad de México o el Estado de México, esté en la presidencia. Sí. Eso me parece favorable. Me pareció muy importante, por ejemplo, también que en una de las quintetas, 3 de las 5 integrantes fueron del estado de Oaxaca. Creo que el comité técnico quiso también darle un espacio a personas que tuvieran conocimiento sobre los sistemas normativos indígenas, denominados comúnmente como usos y costumbres. Eso es importante en la perspectiva. Entonces me parece que son buenas noticias para nuestra democracia. Sí. Pero existe existe ese ánimo, existe esa percepción dentro de Morena, esto que nos dijo Arturo Burs, qué bueno porque es muy cercana al presidente. O sea, existe esa percepción dentro de Morena o en la bancada de Morena, de que Guadalupe Tadei, qué bueno que llegó a ser presidenta porque es cercana al presidente. No. De hecho, si tienen oportunidad de ver el video de sorteo, van a escuchar, por ejemplo, que cuando resulta insaculada Rita Bell, algunos legisladores gritan, ¿no? Con mucha alegría. Quienes están gritando son diputados de Oaxaca, independientemente del partido político al que pertenecen. Les dio mucho gusto que llegara una oaxaqueña. Entonces, yo pongo el ejemplo de esa entidad para decirte que lo importante es el federalismo y la representatividad de las distintas regiones del país. Sí. Sobre la cercanía con el presidente, yo te diría, a quien habían señalado de tener esa mayor cercanía era a Berta Alcalde. Exacto. Incluso el presidente en una conferencia matutina pues aceptó que Berta Alcalde trabajaba en un órgano de la administración, la COFEPRIS. Correcto. Por el contrario, pues Tadei proviene de un órgano local. Entonces no existe esa subordinación jerárquica, por ejemplo, como si el propio presidente aceptaba con... ¿Deberá Guadalupe Tadei Zavala desistirse de la acción de inconstitucionalidad que interpuso el INE de Lorenzo Córdoba ante la Suprema Corte de Justicia sobre el plan B de la reforma electoral? El plan B está suspendido por Javier Lainez, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, a partir de la acción de inconstitucionalidad interpuesto por el INE, por el Consejo General, por el consejero presidente Lorenzo Córdoba. ¿Deberá Guadalupe Tadei desistirse? Fíjate que eso proviene de un acuerdo que tomaron en el Pleno del Consejo General. Sí. Entonces, con los nuevos integrantes y aquellos que se quedaron, de los 7 que se quedaron, pues tendrán que reflexionar sobre este aspecto. Lo que sí te puedo decir es que una parte de esta controversia constitucional ya se quedó sin materia. En uno de los puntos petitorios a la Suprema Corte solicitaban la suspensión del cese de Edmundo Jacobo, y como toda la audiencia sabe, pues el secretario ejecutivo del INE renunció en medio de los señalamientos del Contralor Interno del Instituto Nacional Electoral, que compareció con nosotros en la Cámara. Entonces, si tu petición es que un servidor público
no se vaya, pero él renunció, ese punto quedaría sin materia y seguramente la Corte así lo va a acordar. Sí. También comentarte, muchas de las controversias constitucionales que fueron planteadas por municipios o por congresos locales estaban enfocadas en la Ley de Comunicación Social. Y en la Cámara de Diputados ya se aprobó reformar, derogar la norma que establecía el límite del 0.1% en comunicación. Falta que lo apruebe el Senado y se publique en el Diario Oficial. Cuando eso pase, el 99% de las controversias que vienen del orden local también se van a sobreseer. Sí. Pero no es una decisión que recaiga únicamente en el presidente del órgano electoral local. De hecho, el representante legal, conforme al artículo 51 de la ley secundaria, pues también es el secretario ejecutivo. Entonces ni siquiera es una designación o una decisión que recaiga en una sola persona. Sí. Ante la renuncia de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo, ¿cómo es el procedimiento para nombrar un nuevo secretario ejecutivo, Hamlet? El presidente del Instituto Nacional Electoral, la presidenta en este caso, tienen que proponerle al Pleno del Consejo y reunir 8 votos de sus 11 integrantes, y el secretario ejecutivo estaría designado por un periodo de 6 años, es decir, de 2023 a 2029. Sí, es decir, es facultad de Guadalupe Tadei entonces proponer y el Consejo votar. Correcto, y si no lo aceptan, si no reúne los 8 votos, pues tendría que proponer otra persona. Sí, en otro tema, Hamlet García Almaguer, diputado federal por Morena, y te agradezco porque sé que han dormido poco, estuvieron hasta la madrugada trabajando. En otro tema, esto que se ha divulgado esta semana, que pretenden reformar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en donde Morena, sus aliados, tiene el apoyo inclusive de la Alianza Va por México, de PAN, PRI, PRD, para limitar las decisiones del Tribunal Electoral. La diputada Luébano ha manifestado estar en contra porque atentaría contra los derechos de las minorías esta reforma que plantean al Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral, dice la diputada Luébano, estaría impedido el Tribunal Electoral para garantizar candidaturas para mujeres, candidaturas para minorías indígenas, para la comunidad LGBT, en fin, y llama la atención que en este caso la Alianza Va por México ha sostenido que el INE no se toca, pero el TRIFE sí. Okay. ¿Esto va a prosperar, Hamlet? Bueno, te comento, la reforma es a 5 artículos de la Constitución, y yo diría que tiene 2 partes fundamentales. La primera tiene que ver con trasladar a la Suprema Corte ciertas facultades de revisión jurisdiccional, sobre todo en materia parlamentaria o de decisiones internas de los órganos de gobierno del Congreso. Esto pues por una división de poderes, y lo que se establece es que sería la Suprema Corte en controversia constitucional la que decidiría sobre estos aspectos y ya no el Tribunal Electoral. Sí. La otra parte fundamental tiene que ver con un método de aplicación estricta del derecho, lo cual implicaría que el Tribunal Electoral tendría limitadas sus facultades creativas que ha ejercido hasta el momento, y tiene pues algunos efectos que son relevantes, como el que tú mencionas. Particularmente yo no comparto la limitación en cuanto a la revisión, o el límite a la revisión, perdón, de los casos en materia de acciones afirmativas. Y lo digo porque si se deja a los partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral que validen estas acciones afirmativas, pero después eso no puede ser objeto de una revisión judicial si no hay un control sobre esos actos. Se pueden dar casos como el que ocurrió en 2021 con un diputado del PAN, fue avalado por el instituto en comisiones y en el pleno, fue avalado por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y fue la Sala Superior quien una noche antes de la instalación del Congreso descubrió que esta persona propuesta
era un indígena falso, que no pertenecía a un pueblo originario. Entonces yo he estado en contacto con Salma, he platicado también con compañeras y compañeros que pertenecen a los pueblos originarios, también compañeras y compañeros con discapacidad o migrantes, sobre todo con migrantes y con indígenas. Podría darse estos casos de usurpación, personas que digan que residen fuera del país y no es así. Entonces, esa disposición en particular, yo no la acompañaría igual que Salma, sí, pero va a ser objeto de un debate. Y hay otra parte, porque escuché que hablabas sobre el género. Sí. Hay otra parte del dictamen que podría leerse también como una limitación a la revisión de los casos de género, pero me parece que en ese caso es más un tema de redacción y lo van a modificar sin ningún problema. Muy bien. Pero en cuanto a las acciones afirmativas, yo tampoco estoy de acuerdo en que se quite la jurisdicción del tribunal. Siempre tiene que haber una instancia de revisión, porque si no es muy delicado que alguien usurpe estos lugares. Hamlet García Almaguer, gracias siempre por tomarnos las entrevistas. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Hasta pronto. Es diputado federal de Morena por Jalisco, Hamlet García Almaguer. Reporte 100.